estamos com René May, humanista, hombre de paz. René, nos explica um pouquinho sobre seu trabalho e seu dom aqui na Terra. Yo nací vidente y después años y años de búsqueda dentro de un estado de meditación muy profundo, yo encontré que el cerebro de nosotros, el amor de nosotros, puede despertar de capacidad muy grande. Y es esta cosa que busco durante años y años. Y cuando empecé a hacer una fusión con Dios, con todo, empecé al mismo tiempo una capacidad cuando me acerca de plantas o de gente que está enferma, que puede sanar de personas. La sanación, yo no nací sanador, nací vidente, y quiero explicar a todos que lo que yo hago hoy, todos pueden hacer. Es el resultado de un camino. Ok, tu dices todos podem fazer, então temos que começar com meditação. Como podemos começar a transmitir esse amor que tu tens, que tu passas a la pessoa e que tu la curas? No creo que es puro la meditación que permite este acceso. Yo creo que primero es aceptar de quitar su ego y que busco una ayuda a la humanidad, o más que pueda, o más número de gente que pueda. Después, una persona que orar, que medita, yo creo que va a tener más o menos el mismo resultado. Yo conozco bien la meditación por años de trabajo y puedo hablar de esta cosa. Y sí, yo creo que no puede hacer daño, puede ayudar, puede, seguro que va a ayudar a hacer una forma de introspección dentro de ti. ¿Sí? Então, é uma forma também de autoajuda. Tu começas a meditar e logo tu curas a ti mesmo e logo tu podes curar a outras pessoas fazendo essa meditação, esse contato com... No realmente. No te ayuda. Yo creo que es más importante que se olvide. Una persona que quiere su ayuda es para él. Una persona que se olvida es por los demás. No puede sanar una persona cuando busca para ti. Cuando te hablar de sanación, yo no te hablar de medicina o de técnica de medicina alternativa, yo te hablar de amor. Cuando una persona quiere de tocar y sanar a una persona con su amor, es importante que se olvide, que dar todo su mismo y que puede dar todo lo que tiene dentro su amor a la persona. Así es. Ok. Então, para ser voluntários e começar a sanar, podemos buscar onde podemos encontrar ustedes ou el grupo de voluntarios que ustedes tienen aquí en México, ¿en qué lugar? Existe una página internet, www.renemay.org, existe cada miércoles Medita para Sanar, por mi Facebook, se conecta. Y cada miércoles yo me conecto con miles, con 44 países hoy, y con miles de personas a todo lado del mundo, y me permite de ayudar y sanar muchas personas con esta cosa. Después, por la gente que quiere de hacer la sanación, que quiere de empezar este camino con voluntario, con la página, con el Facebook, va a encontrar toda la indicación que pueda ayudar. Perfecto. Regressando e hablando um pouquinho do dom de curar, nos platica um pouquinho, René, como tu empezaste, quando sentiste que tu tinhas este dom de cura, como foi? A ningún momento yo puedo, ¿cómo explicar? No puedo sentir que tiene el don, la verdad. Es más un resultado, parece de casualidad, que un resultado. De verdad, yo no, cuando empecé la meditación profunda, ejemplo,
en ningún momento buscando la sanación, la verdad. Yo no sabía. Sí, sabía que un día va a sanar a los demás, que va a tocar cientos de miles de personas. No sabía por qué, cómo. Yo sabía únicamente. Y la meditación profunda, la búsqueda dentro años y años de trabajo, poco a poco empecé a transmitir a las plantas que toca, que no hacer flores, empecé a hacer flores rápidamente. O de personas enfermas me dicen que se siente mejor, que su vista está mejor, no sé, que no duele la hombra, otra cosa. Yo decía, ellos es casualidades. Los años pasan más, porque no puedo aceptar que la gente cree que yo puedo sanar y que no es seguro. Y los años pasan y un día me fui a ver una niña dentro de un estado de coma muy grave, que la medicina quiere desconectar porque su cerebro no funciona y su corazón empieza a fallar. De meses y meses en estado de coma muy grave. Y cuando me acerca de ella, que toca su alivio de su pecho, se desperta de coma, ella. Y regresó a la vida. Hoy está con su mamá, guardo de secuelas del accidente porque está un accidente muy grave. Y se desperta. Y después de esta experiencia, lo hace varias veces. Y se desperta varias personas, no todos, se desperta varias personas. Y acepta que puede empezar a sanar a los demás y empezar a salir de testimonio de personas ciegas, de personas de cáncer, de leucemia que se sanan. Wow. René, hay varias personas ahorita que nos va a ver. ¿Nos podría hacer una sanación para esta persona ahora que está necesitando del otro lado? Seguro hay alguien y que necesita un señal, ¿no? De afecto, de amor. ¿Nos puede hacer un poquito la sanación? Claro que sí. Por favor, a todos vosotros que tienen una enfermedad, un problema dentro de la vida, de amor, de trabajo, de dinero, no sé, de proyecto, no olvide, por favor, que el pilar de la humanidad es la esperanza, que todo se puede, que todo existe. Cada vez que me acerca de miles, cientos de miles de personas, yo tengo la esperanza que se sana de personas. No se sana todo que toca, sí, es verdad, pero una parte sí. Y lo que va a hacer ahorita es una sanación durante 20 segundos. Estamos con René May, humanista, hombre de paz. René, nos explica un poquito sobre su trabajo y su don aquí en la Tierra. Yo nací vidente y después años y años de búsqueda dentro de un estado de meditación muy profundo, yo encontré que el cerebro de nosotros, el amor de nosotros, puede despertar de capacidad muy grande. Y es esta cosa que busco durante años y años. Y cuando empecé a hacer una fusión con Dios, con todo, empecé al mismo tiempo una capacidad cuando me acerca de plantas o de gente que está enferma, que puede sanar de personas. La sanación, yo no nací sanador, nací vidente, y quiero explicar a todos que lo que yo hago hoy, todos pueden hacer. Es el resultado de un camino. Ok, tú dices todos pueden hacer, entonces tenemos que empezar con meditación. ¿Cómo podemos empezar a transmitir ese amor que tú tienes, que tú pasas a la persona y que tú la curas? No creo que es puro la meditación que permite este acceso. Yo creo que primero es aceptar de quitar su ego y que busco una ayuda a la humanidad, o más que pueda, o más número de gente que pueda. Después, una persona que orar, que medita, yo creo que va a tener más o menos el mismo resultado. Yo conozco bien la meditación por años de trabajo y puedo hablar de esta cosa.
E sim, eu creio que não pode ser dano, pode ajudar, pode, seguro que vai ajudar a ser uma forma de introspecção dentro de ti. Então, é uma forma também de autoajuda. Tu empiezas a meditar e luego tu curas a ti mesmo e luego tu puedes curar a outras pessoas fazendo essa meditação, esse contato com... Não realmente.